Buenos días a todos. Quería primero introducir muy brevemente esta sesión, dando las gracias al Observatorio del Español y a todas las organizaciones que han hecho posible este encuentro. Creo que desde el punto de vista de la didáctica del español, que es lo que nos vamos a centrar en esta mañana, es importante. Es importante combinar fuerzas, porque desde nuestro campo preparar cursos de fines específicos tan especializados sin contar con el apoyo de equipos de médicos y de especialistas en la materia sería imposible. Así que quería dar las gracias a todos los que hacéis o hacen posible este tipo de cursos. La sesión de esta mañana estará centrada en cómo enseñar el español médico. En general vamos a ver diferentes experiencias en diferentes universidades. La estructura de lo que vamos a hacer ahora, vamos a tener 3 presentaciones más y luego habrá al menos media hora para preguntas, para el debate o para comentar cualquier cosa que vayan surgiendo. Varios de los ponentes de la primera sesión han mencionado que una de las cosas que necesitamos es aunar esfuerzos, crear herramientas para poder en el mundo de la enseñanza del español médico hacerlo con más solidez y con más eficacia. Nuestro siguiente ponente es Álvaro Rodríguez Gama, que es el secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina y trabaja en la Universidad de Colombia y es el autor y director del Diccionario Académico de Medicina, que es una de esas herramientas que, como han mencionado los ponentes, son necesarias y se utilizan para la enseñanza. Así que les dejo con don Álvaro Rodríguez Gama. Buenos días. Quiero referirme hoy a una de las herramientas importantes para la enseñanza del lenguaje de la medicina. Desde hace aproximadamente 32 años he estado trabajando en este campo. En el año de 1999 llevé a España, a la Real Academia de Medicina, mi enciclopedia sobre las ciencias de la salud, sobre el idioma de las ciencias de la salud. Allí fui recibido por el presidente Hipólito Durán Sacristán. Me dijo: mire, su presencia coincide con un proyecto que yo tengo de hacer un gran diccionario sobre términos médicos. Así que, sin saberlo, íbamos en vías similares, porque como hemos visto hoy, la necesidad es imperiosa, es para todos, y tenemos que ponernos de acuerdo en muchos aspectos. ¿Cuáles son las dificultades que existen para la enseñanza de que en algún momento dado llegué yo a denominar idioma médico? No porque sea estrictamente un idioma con los requisitos lingüísticos, sino por las características de difusión, de universalidad, de importancia, por tener su propia literatura, por tener sus características importantes en el sentido cotidiano. Lo que yo he encontrado es que en la mayor parte de los países latinoamericanos, casi en todas las universidades, casi en todas las facultades, hay una escasa enseñanza organizada sobre estos temas. De pronto hay algún profesor que dicta una clase ocasional sobre terminología médica, pero la realidad es que es un área relegada, es un área que no ha sido trascendente, no está integrada a los currículos y es algo que está haciendo muchísima falta. Posiblemente, para mí, es una materia mucho más importante que varias de las otras que estamos dictando. Entonces los currículos de medicina, que están todos atrasados en relación con el cambio vertiginoso de la cultura, de la ciencia, de lo que es una prácticamente una nueva civilización, deberían poder incluir materias sobre terminología médica. ¿Qué ha pasado? Donde yo estaba averiguando, me cuentan que es usual que la enseñanza de raíces griegas y latinas, en la cual fue bautizada la mayor parte de la ciencia, no se está enseñando.
y el estudiante entonces recibe una inmensa cantidad de términos de los cuales no tiene una información clara. Miren lo que pasa. Si ustedes cogen la edición última de la Real Academia de la Lengua Española de su diccionario, edición 23 de noviembre de 2014, allí encuentran ustedes 93.111 términos básicos, entradas. Pero ¿quién puede con el español? Con esa variedad, esa riqueza, eso es imposible. En ciencias de la salud, yo he contado más de 250.000 términos, Fernando Navarro más de 500.000. La diferencia es que la enseñamos a personas ya prácticamente adultos que tienen entonces el disco duro completo. ¿Por qué hablamos nosotros el español finalmente, más o menos? Porque antes de nacer ya la mamá le está hablando al bebé. Porque hemos tenido profesoras de literatura, de prosodia, de ortografía, de redacción, hay academias de la lengua. Cada vez que uno se equivoca hay quien lo corrija. Uno dice es que, no diga tanto es que, fue que, no diga tanto fue que, de que, no diga tanto de que. Han habido, así sea 500 trillones, no se dice han habido, se dice ha habido. Bueno, y con tanta insistencia termina uno más o menos hablando el español. Pero ¿qué pasa con este idioma de la medicina? Tan complejo, tan cambiante, tan dinámico, tan enredado, tan jeroglífico, y además nadie lo enseña. Algunos aspectos. No se están utilizando suficientemente las denominaciones internacionales farmacológicas. Luego muchos de los médicos formulan, es de acuerdo con lo que le dice, en Colombia lo llamamos los visitadores médicos, los representantes de la industria farmacéutica. A veces no saben lo que están diciendo. Si supieran que las palabras tienen unas raíces, que tienen un sentido, que tienen una etimología, que tienen un significado, que tienen una organización, la cuestión no sería tan absolutamente mecánica. Otro aspecto, lo hemos discutido, hay dos puntos de vista. Son importantísimos los epónimos, hay que enseñarlos, son el panteón lingüístico de la medicina, tienen un gran factor histórico, hay que reconocerle a la gente sus aportes. Otros dicen no, eso es preferible la denominación técnica. El estudiante puede aprenderse los epónimos sin saber realmente qué está diciendo. Que es una preocupación que siempre he tenido como profesor de medicina y de lingüística que soy. Y es lo que tiene que ver con el nombre propio en medicina. Le dice a un estudiante, descríbame los microorganismos gram positivos o gram negativos. Lo hace con gran propiedad. Cuando uno le dice, ¿y quién era Gran? La pregunta es de desconcierto. ¿Cómo así, profesor? ¿Gran era alguien? No, es decir, es una cosa absolutamente mecánica. Y hay mucha ignorancia en ese aspecto. Hace poco en una reunión con residentes de neurología les dije, mire, la primera manifestación del Alzheimer es no saber quién era Alzheimer, y la mitad de los residentes no sabía quién era Alzheimer. Así que existe toda una situación de dificultad en el manejo de los nombres propios. Los diccionarios grandes, el Huneit da aproximadamente 11.500 epónimos. También eso se sale de la lógica, porque es a veces como que la persona quiere dejar su huella en la medicina, ¿no? Lóbulo de Kawasaki no tiene ninguna importancia, pero complican las cosas. Bueno, esto lo conocemos todos. El caos de las siglas, abreviaturas y acrónimos. Los grandes diccionarios de abreviaturas médicas reúnen más de 18.500 siglas y abreviaturas y acrónimos. 18.500. La sigla tiene un gran sentido lingüístico, abrevia, es útil, pero hasta cierto punto. Si ya son demasiados, pues entonces los problemas son absolutamente increíbles. Lo que debería facilitar lo que hace es complejizar la comunicación. Ni que hablar de los lenguajes de los especialistas, vivimos todo el tiempo organizando cosas, creando términos. Son prácticamente, diríamos los psiquiatras, son prácticamente unos neologismos patológicos.
Como saben, dentro del mundo moderno hay muchos muertos que quedaron en el campo de la batalla. Uno de esos son lo que llamamos las áreas de biblioteca dedicadas a las revistas, hemerotecas, que desaparecieron. Ahora han sido reemplazadas por las bases de datos. Sin embargo, no hay tampoco una enseñanza sistemática sobre bases de datos. En la actualidad hay más de 2.450 bases de datos. Afortunadamente, 2.100 de ellas son gratuitas. Pero es otra manera en como hoy en día estamos inundando este tsunami de la comunicación médica que está inundando el mundo de la medicina, que en mi concepto es el principal problema de la medicina actual, la comunicación científica tan difícil, tan caótica. Bueno, esto lo conocemos todos. ¿Quién no ha visto una fórmula médica y sobre todo quién la ha entendido? Esto es muy difícil. ¿Recuerdan todos ustedes el estudio de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, el estudio clásico 2007, en el cual demostró que 7.200 personas en Estados Unidos en el año anterior fallecieron por culpa de la mala letra de los médicos? Porque nadie entendió lo que estaba diciendo el doctor, ni la forma, ni la dosis, ni el medicamento. Otra de las grandes responsabilidades que hay en esto, la comunicación. ¿Qué ha pasado con la tecnología? Nosotros teníamos muy pocos instrumentos en la medicina. Tensiómetro, fonendoscopio, termómetro, bajalenguas, martillo y reflejos, pare de contar. Ya el que tuviera hace 40 años, por ejemplo, un equipo de órganos del sentido era hasta sospechoso. ¿Quién sabe qué estaba haciendo que había logrado conseguir este tipo de cosas? Hoy en día tenemos más de 9.000 aparatos en medicina, todos han sido bautizados. Hay personas que solicitan un TAC, no saben cómo funciona. Solicitan una resonancia nuclear magnética, no saben cómo funciona. Y en parte porque no tienen los elementos lingüísticos para entender cuál es el sentido, la utilidad de esa tecnología. Hay muchas revistas científicas, ayer nos hablaban de prácticamente 2 millones de publicaciones. ¿Quién puede con eso? Yo les decía igualmente, se escribe un artículo científico en Ciencias de la Salud cada segundo. Es una cosa absolutamente inasible. Los índices de factores de impacto son útiles. Claro que ahora se están reemplazando, como ya se nos mencionó ayer, ahora se están teniendo en cuenta las divulgaciones por otras vías, por otras redes, y esa clasificación está para cambiar. Pero igualmente las personas pueden perder muchísimo tiempo en revisar artículos o revistas que no son importantes, y ahí viene la comunicación científica, ahí viene el lenguaje científico, y es muy útil que utilicen entonces lo que es pertinente, lo que ha sido aceptado, lo que ha tenido un revisor y lo que es trascendente. Sin embargo, lo que estamos viendo en la práctica es que los artículos científicos son prácticamente incomprensibles. Pónganse ustedes en el sitio de un estudiante de medicina de tercer semestre viendo este tipo de cosas. Para los latinos, pues, en inglés, que ya es una complicación, también lleno de siglas y con una cantidad de lenguaje complejo. Las últimas revistas de genética e inmunología, las he estado revisando, el último número de Genetics, en 2 páginas, 225 códigos. Hay cosas como, dicen, dentro de esa terminología especial de los genetistas, el doctor García sabe cómo es eso. Entonces dice PSNRT, no confundir con PNSRQ, y uno no sabe lo que era el uno ni lo que era el otro, ni idea. Entonces, es bien difícil. Lo que hay pues en medicina es una verdadera torre de Babel. Un especialista no comprende a otro especialista, olvídense de eso. Poco por la idiosincrasia nuestra de ser médicos, que de alguna manera se refuerza un poco el ego de nosotros, los profesionales de esta área. Habla un especialista y uno le dice que sí, pero no, la verdad que es que un médico hace así, la verdad es que no tiene ni idea de qué le están diciendo. En las conferencias los ve uno sobre diversos temas, la gente hace que sí, pero no saben. No saben porque hay un lenguaje que nadie conoce. He desarrollado una herramienta pedagógica desde hace muchos años, como les digo, hace 32 años, la he venido trabajando. La consiguen. Como hoy en día desapareció la memoria gracias a Google y gracias a las memorias USB,
Hay una nueva definición de Alzheimer. Es cuando uno pierde la memoria USB. Esto es lo que está ocurriendo en la actualidad. O sea que con 2 palabras llegan a él en la casilla de búsqueda de Google que se llama idioma médico. Entonces, ahora quiero mostrarles un poquito de este diccionario. Tengo organizados ahí aproximadamente 11.600 términos. También así como el DPTM crece mucho, también. El próximo léxico que vamos a agregar es el de la neuroradiología con el doctor Reinaldo Páez. Bueno, esta parte, lógicamente, de la A a la Z, pues que es la esencia de cualquier diccionario, pero lo que tiene de didáctico, estamos hablando de estrategias didácticas, es que tiene que ver con áreas. Por ejemplo, he organizado prefijos, sufijos. Los afijos son definitivos. Si un estudiante comprende que hiper es mucho, se le aclaran más o menos 300 palabras de la medicina. Si sabe que el sufijo itis es inflamación, como uno se le inflama todo. Más de 600 palabras terminan en itis. Si el estudiante no tiene estas claves básicas, si sabe que oide es parecido o similar, se le aclaran palabras como carcinoide, paranoide, esquizoide. Si la persona tiene el conocimiento entonces de las raíces griegas y latinas que ya nos enseña, esto facilita extraordinariamente la comunicación. Esto está organizado que es aplicación, o sea, esto es aplicación, esto es organización dentro de una cosa monumental que son los diccionarios. Muchos tienen pues raíces, tienen etimología, es buenísimo conocer la etimología de las palabras. Están todas las de origen griego, están todas las del origen latino. Para el inglés, lógicamente dedicado a un área especial. Es bastante complejo esto del inglés. De 1850 a 1914, prácticamente todos los textos eran en alemán. De 1914 a 1960 eran en francés. Y de 1960 para acá lo importante nos llega en inglés. Y nosotros en español tratamos de enfrentar eso, pero no es una cosa como sencilla. De todas maneras, aquí verán ustedes cómo está organizado, ya tendrán tiempo de revisar, de cacharrear esto. Este diccionario es electrónico y es gratuito. El hecho de que sea gratuito hace que se consulte de una manera muy alta en muchos países del mundo. Cosa que estamos pretendiendo igualmente en el DPTM, porque eso establece diferencias para la mayor parte de los estudiantes del mundo. Bueno, pues para que la gente repase la anatomía, esta versión que estoy mostrando es la versión Wiki. Teníamos MySQL y estamos migrando a Wiki. Si ustedes han hecho trasteos en su vida, y trasteos como de 100 o 200 cosas, trastearse unos 12.000 términos, ustedes no saben cómo ha sido esto. Pero nos ha resultado una cosa muy interesante, es una cosa que estamos aprovechando pues todos. Tenemos un área sobre los errores comunes, ustedes saben, eso lo ha trabajado también muchísimo Fernando Navarro, el principal lingüista médico del mundo. Y que son los términos, estos falsos amigos que utilizamos todo el tiempo de una manera tan absolutamente inadecuada. Aquí le pregunto a mis estudiantes, ¿qué es tirotoxicosis? Me dicen tirotoxicosis, pues son obviamente el hiperfuncionamiento de la tiroides. Les digo, no. Tirotoxicosis es intoxicación por queso en mal estado. Para que fuera lo que usted está diciendo, señor estudiante, aquí entre la T y la I griega falta una H. Y es que las palabras se parecen, pero los sentidos pueden ser muy diferentes. Bueno, trato de ser lo más rápido posible porque aquí la doctora Carmen en cualquier momento comienza a decir que uno está
gravísimo. Ustedes no se imaginan ustedes cómo es esto. Bueno, hay vocabulario del inglés a español, del español a inglés, hay unas formas aquí de comunicación. El otro aspecto que he trabajado es el de siglas y abreviaturas, seleccionando las mejores de acuerdo con, claro, mi conocimiento, que es bien limitado. Y sobre eso también tenemos que ser muy claros en medicina. El Board de Especialidades Médicas aquí de Estados Unidos reconoce 142 especialidades y subespecialidades en medicina. 142. Algunas de ellas son de 4 y de 5 años de duración. Luego, la realidad del mundo de la medicina es que es una profesión que se compone de 144 profesiones, 142 profesiones. ¿Quién puede con 142 profesiones? Y eso es otro de los problemas grandísimos de la comunicación científica, porque en cada área hay lenguaje especializado. Bien, y de acuerdo con los especialistas, y de acuerdo con los diccionarios, y de acuerdo con el DPTM, y de acuerdo también con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que en aspectos científicos tiene un aporte limitado, de todas maneras sirve para seleccionar siglas, y cada sigla pues se dice dónde ha sido tomado. A la vez pueden entrar al significado de cada uno de ellos. No entro porque aquí en este, como todos los computadores tienen sus particularidades, este no me permite entrar específicamente. Lo que me ha parecido interesante a mí, de lo que yo he podido hacer, es desarrollar y desglosar la comunicación que utilizan en cada área, en cada especialidad. Lo que yo hice fue darles las rotaciones en medicina, para los que no conozcan son breves. El estudiante rota 1 o 2 semanas por otorrinolaringología, 1 o 2 semanas por dermatología, 1 o 2 semanas por neurología, 1 o 2 semanas en oftalmología. Y los estudiantes oyen hablar a sus profesores, que no tienen el tiempo, ni la paciencia, ni la posibilidad de enseñarles al estudiante qué es lo que están diciendo. Entonces rotan por otorrino. Les hablan de la prueba de Weber, de la prueba de Riné. De pronto el estudiante aprende qué es eso, pero no sabe bien qué le están diciendo. De la operación de Caldwell-Luke, no saben quién era Caldwell, mucho menos quién era Luke. Entonces es toda una enseñanza de memoria. Todo lo que se aprende de memoria, pues se olvida de memoria rápidamente. Cuando hice el ejercicio de darle a los estudiantes el primer día de su rotación, que se les da entonces la bibliografía, que se le da la programación, pero también el glosario, eso resultó muy útil. Es algo que recomiendo en todas partes. Si quieren que los estudiantes de medicina aprovechen mejor las rotaciones, el primer día denles ustedes el glosario del área por la cual van a rotar. Resulta pues una estrategia didáctica muy favorable. También estudié y organicé el lenguaje de la enfermería, el lenguaje de la biología, el lenguaje de la biología molecular, que es bastante complejo, el lenguaje de la instrumentación quirúrgica, el lenguaje de la nutrición, el lenguaje de la psicología, el lenguaje de la terapia ocupacional, de la terapia física y de la terapia del lenguaje. Bueno, otro elemento que he estado trabajando mucho es todo lo que tiene que ver con les decía, con las raíces de la farmacopea, para que la gente no formule automáticamente. En la tecnología, pues tenemos una inmensa cantidad de aparatos. Estamos aquí migrando más de 9.000 aparatos, pero un ejemplo, la ecografía, que se sepa cuál es su origen etimológico, cuál es su funcionamiento, para qué se aplica. Necesitamos, hago ese breve paréntesis, que también las escuelas de medicina del mundo creen las cátedras de tecnología médica, que antiguamente, repito, con 4 o 5 aparatos no se justificaban, pero hoy en día con más de 9.000 es una necesidad imperiosa de la enseñanza médica. El estudiante va en todas partes, le muestran aparatos, pero casi nadie les explica y tienen un desorden. A veces utilizan tecnología en vez de utilizar el criterio clínico, en vez de la semiología, ¿no? Eso es realmente un caos. Es otra de las grandes necesidades, porque es que la enseñanza médica es del siglo pasado y la medicina moderna es algo completamente diferente que no está dentro del currículum, que se está utilizando prácticamente en todas partes. Bueno, y ya voy a terminar pronto, no se preocupen. Entonces aquí estoy hablando de una cosa monstruosa
que se llaman las páginas web, que se llama Internet, que se llama la comunicación electrónica, que son todas las versiones digitales en el mundo, que es algo absolutamente increíble, la inundación que ha ocurrido con eso. Más de 45.000 millones de páginas web, en solo ciencias de la salud, más de 1.500 millones de páginas web. Que además ustedes saben, aparecen y desaparecen, las rediseñan, eso es un mundo cambiante y dificilísimo. ¿A qué horas el estudiante podrá revisar eso? Entonces, lo que busco es darles una herramienta selectiva, pero también con logros limitados sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, les informo de las principales bases de datos. Como decía, son más de 2.200, pero afortunadamente de ellas muchas gratuitas. Les explico en qué consiste cada página y les doy el link que les permite entrar directamente a la página y ahorrarse una gran cantidad de tiempo. Pueden ser las mejores bases de datos. Es muy difícil. Cuando uno en el mundo moderno, cosa que he aprendido a través de los últimos años, afirma esto es lo mejor, la obligación científica es decir, esto es lo mejor de lo que yo conozco. Y como uno conoce tan poquito, pues entonces es lo mejor de lo poquito que yo sé. Recuerdan ustedes los filósofos griegos diciendo, Sócrates, solo sé que nada sé. Ahora todos los científicos del mundo sabemos que la cosa es más compleja. No solo sé que nada sé, sino que cada día que pasa sé menos, porque el conocimiento está aumentando. Cada día estudie uno lo que estudie, cada día uno es más ignorante. Eso también relieva la importancia del trabajo en grupo. Cada día que pasa, desafortunadamente, haga uno lo que haga, es más ignorante. Bueno, entonces están ahí las bases de datos, están las bibliotecas, porque la biblioteca, además ustedes saben, hay un proceso de digitalización de los libros. Ya más o menos bueno, ustedes saben cuántos libros están publicados en el mundo. Si alguno no lo sabe, les recuerdo. Están publicados 164 millones de títulos de libros en el mundo. El proceso de digitalización ya lleva 16 millones de libros que están gratuitos en la red. Y es un número importante. Y para lo que lee la gente, 16 millones, por supuesto, eso es más que suficiente. Bueno, también es, bueno, y se entra cada una de ellas. Aquí tengo la de Harvard. Vamos a ver si podemos entrar. Sí, claro. El problema es que una vez que entramos ya no podemos regresar. Pero esto es uno de los aspectos bien importantes, porque ahí van a encontrar muchísima información. Es que mire, manejar hoy en día bases de datos, información bibliotecaria, eso es todo un arte. Entonces la comunicación científica necesita de todo este tipo de herramientas. Están de cada especialidad lo mismo, hay miles de páginas, pero espectaculares, espectaculares. En cada área la idea es que el especialista tenga el conocimiento de cuáles son las mejores páginas web. Repito que esto es una cosa espectacular, pero yo por ejemplo no entiendo que un cirujano del mundo no utilice la página Laparoscopy, mi concepto pues la mejor que hay sobre estos temas. Las publicaciones científicas, que hablábamos de más de 2 millones, entonces las tenemos igualmente organizadas. Aquí el New England Journal of Medicine, aquí locales casi siempre está encabezando. Sin embargo, en la última clasificación es el British Medical Journal, el que encabeza como número de consultas y de citaciones que tiene. Pero el trabajo sobre páginas electrónicas estoy seguro que es importante para la enseñanza y la comprensión médica. ¿Listo? Y entonces yo termino hablando de que también hay un manual de estilo médico. Me preguntaron que si era posible, pues sí es posible y ya lo tenemos publicado. Cómo escribir, cómo leer, cómo elaborar referencias bibliográficas, cómo es el proceso editorial. Tengo luego entonces los epónimos por cada área organizados. Si uno quiere saber, vamos, el de ginecología,
quién era Papá Nicolau. Entonces uno entra ahí, encuentra qué es el frotis y encuentra una biografía del personaje. Como siempre, añado una página sobre los premios Nobel, que son los mejores referentes de la comunicación médica y pues los grandes investigadores, y eso tiene su respectiva biografía. Y en este momento no está activo por el trasteo la página de Contáctenos, pero es donde ustedes pueden dirigirse al autor y sobre todo hacerme conocer los errores que hay en el diccionario. El diccionario el año pasado tuvo más de 7 millones de consultas de prácticamente 38 países. Ahora con la migración bajó, en abril solamente tuvimos 182.000 consultas, pero es un ejemplo de para qué sirven los grandes diccionarios como el DPTM, que da pie para desarrollar herramientas didácticas como esta. Les agradezco mucho su paciencia y su atención. Muchísimas gracias.